Buenas tardes, mi nombre es Fernando Villatoro y con esta actividad estoy cumpliendo la cuarta semana del segundo módulo del doctorado en educación, campos problemáticos de la educación latinoamericana y particularmente en México. La actividad consiste en desarrollar una caja negra en la cual tiene que haber una entrada y una salida. En el punto medio está la problemática, en la entrada están los factores que lo originan y en la salida está la propuesta de mejora. Quiero comenzar mi plática con el hecho de que a través de la historia de la humanidad siempre han habido servidos y servidores. No importa si fue la época romana, no importa si fue la época azteca, los griegos, los babilónicos, siempre la estructura social estaba demarcada en un aspecto tal que siempre había élite y había clase trabajadora. Este punto se ve mucho más fuerte en la época colonial, en la cual los países desarrollados comienzan a tener mucha importancia en islas y países pequeños, a tal forma que las rutas comerciales que se generaban para mover productos hacia el país desarrollado generaban aún más esta demarcación en la estructura social. La Revolución Francesa fue el sueño de la humanidad por tener libertad. Sin embargo, como dice Althusser, esto solamente cambió en la estructura de los nombres de quién mandaba y quién era el que era mandado. Esto se observa mucho mejor en el siglo XVIII con la Revolución Industrial. En ese entonces la humanidad cambia radicalmente al dejar principalmente los campos para irse a las grandes urbes a trabajar a las empresas, lo que hace que la estructura social se haga más radical. Ahora es completamente burguesía y proletariado, según Marx. En este punto, al necesitar materias primas, los caminos navegables se tienen que hacer mucho más grandes y más largos en extensión, debido a que se requerían mayor cantidad de productos para satisfacer la demanda en la fabricación y en la demanda también de los productos que se vendían a los demás países. Esto fortalece una economía de libre comercio, se habla ya de comienzos de la globalización y surge también una división mucho más grande entre países desarrollados y los de la periferia, así denominados. Sin embargo, otro punto importante en el mundo de la revolución industrial fue la migración. Se dice que a principios del siglo pasado, a 1900, se tenía un incremento de 1000% anual, por ejemplo en Estados Unidos, en la población gracias a la inmigración. Y las rutas migratorias se comienzan a ver a lo largo y ancho de todo el mundo. La economía en sí, comandada por la élite social, define, según Pinto, no importa quién, no importa cómo y qué esfuerzo haga para sobresalir con su salario en el mundo, es una medida ya cuantificada y una medida que ya es conocida por aquellos que manejan el dominio económico. Esto, por ejemplo, hace que la superestructura, según el edificio considerado por Althusser, siga siendo cargada y siga siendo mantenida por la clase trabajadora. En este punto el salario mínimo es, y entre comillas, la oportunidad de crecimiento familiar, y lo único que hace el salario mínimo es amarrar más al trabajador a su dependencia de la actividad laboral que realiza. Las políticas laborales, fiscales, hacendarias, las políticas de crecimiento nacional, entre otros, no son más que opciones que ya son meramente de explotación social, ya son valores controlados y son mecanismos propios del aparato ideológico del Estado, ya sea la cultura, el deporte, la familia, la religión. Y en este punto la pregunta es, ¿y la escuela? Recordando la dinámica anterior en la cual también se platicaba de varias problemáticas, en este punto yo observo que hay muchos problemas que acosan a la escuela. Entre ellos la misma situación de los padres de familia, la misma situación de los alumnos, factores económicos, factores políticos, la pobreza y muchos factores de índole social propios de las familias de los alumnos. Esto generó en
varios problemas presentados anteriormente, entre ellos, por ejemplo, los celulares, el uso de los medios de comunicación, las becas del gobierno. Sin embargo, como en esta actividad es utilizar la caja negra para denotar solamente un problema, me quedo en este punto con el hecho de que una problemática muy importante en cualquier escuela es el hecho de que no se hacen proyectos anuales de trabajo, no se hacen proyectos de ciclos escolares. Esto derivado de muchos problemas, incluyendo lo que es la dirección, la falta de responsabilidad de los directivos, la falta de compromiso de los maestros, las instituciones mismas de educación. Sin embargo, recordemos también que los factores políticos y sociales y económicos dan mucho pie a lo que somos y hacemos en las escuelas. ¿Quiénes somos los responsables de hacer un proyecto escolar? Independientemente de la posición que nos toque vivir, todos somos responsables, porque todos somos partes de ese espacio. En este punto, resumiendo, la caja negra tiene una entrada, una salida, y los factores, particularmente el ejemplo mío, divido en factores externos de entrada y factores internos también en la entrada de la caja negra. Estos atañen a la escuela en el sentido que le van a crear problemáticas que no dejan que el avance del proceso enseñanza-aprendizaje sea pleno, y obviamente los resultados al final del camino del proceso también sean ineficaces para el sector laboral. Supongamos que estos factores externos e internos aplican a la caja negra denominada problemática escolar. La salida, en este caso, sería un plan de trabajo adecuado. Un plan de trabajo que considere, por ejemplo, la trascendencia en la calidad educativa, que mejore la condición de los maestros, que mejore las condiciones en la infraestructura y equipamiento de las escuelas. Ver mediante la gestión oportunidades de empleo tanto para alumnos en las empresas locales como para los mismos familiares. Buscar más apoyos para las familias y los alumnos. Tener programas de capacitación constantes, no solamente para los alumnos, maestros y familias, sino también para los propios directivos. Buscar, el director en este caso libre de la gestión en la administración, buscar los compromisos y apoyos de empresas e industrias de la región. Otro aspecto, por ejemplo, es el hecho de que no importa lo que hagamos, según Althusser, no importa lo que hagamos en la escuela, siempre vamos a terminar haciendo lo que Marx decía, burguesía, clase trabajadora, y lo que Althusser comenta, el edificio, la superestructura por arriba siempre de la base trabajadora. En este punto yo soy un poco más optimista. Para mí la escuela es una posibilidad de que el alumno tenga alternativas viables en su vida. Sin embargo, todo esto depende de él, depende mucho de la actitud y depende mucho de las ganas que tenga de triunfar. Yo no concibo una escuela en la cual estemos a disposición del sistema solamente para atiborrar de alumnos y atiborrar los sistemas que el mismo gobierno y el Estado quieran. En este punto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un buen plan de trabajo escolar, bien planeado, bien pensado, atendiendo todas las problemáticas detectadas y atendiendo todo lo que se quiere subsanar. Sin embargo, algo que no se hace en la generalidad de los casos es el análisis y la revisión de los resultados. Porque con esta plena intención es bueno reencauzar, reorientar o a lo mejor completamente cambiar las estrategias para que la escuela no solamente tenga crecimiento como tal, sino que también ayude a la sociedad y al entorno mismo. ¿Por qué hacemos esto? Porque lamentablemente en nuestras manos pasan vidas humanas que tienen impacto en otras vidas. Un alumno en su contorno y su contexto toca a muchas personas y por ello tenemos que preocuparnos para que cada alumno que sale de la escuela tenga la capacidad del ser humano en el contexto completo. No solamente se habla de competencias, no solamente se habla de valores, sino que se habla del hecho de que una persona debe ser formada de tal manera que su formación le ayude a ser mejor ser humano y a ser mejores seres humanos a su alrededor. Nosotros como escuela tenemos un compromiso muy grande y en este punto digo,
Soy muy positivo y yo siento que la escuela no está hecho para el régimen, está hecho para dar oportunidades de vida. ¿Por qué? Porque los alumnos así lo merecen. Hay pensadores que han escrito sus propias frases y han escrito sus propias palabras para que trasciendan al tiempo. Me gusta, por ejemplo, la frase de Louis Pasteur que dice: no les evitéis a nuestros hijos las dificultades de la vida, mejor enseñadles más bien a superarlas. Y con esa frase me quedo completamente. En conclusión, la escuela no debe verse como una parte obligatoria del sistema del adoctrinamiento social. Debe verse como un espacio de libertad y de trascendencia universal. Debe ser un espacio que cuide al ser humano y que conciba al mismo como un bien para todos los demás. Aquí hago una pregunta: ¿al servicio del Estado, producto de las políticas económicas o de las políticas globales? Yo quisiera pensar que no, y en el caso particular quiero pensar que no. Así, bajo esta situación, la escuela es responsabilidad de todos. La escuela es un lugar en donde el alumno no es un producto. El alumno es el mejor cliente que podemos tener. Y de esta manera me despido, esperando haber cumplido con esto la actividad y esperando pronto volver a vernos. Muchas gracias, buenas tardes.